Bienvenidos al podcast de carretedigital.com, edición veranito. Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Carrete Digital especial verano, como bien ha dicho Marco. Hola Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, muy bien. Pues cómo voy a estar aquí en la playa, metido con los pies en la arena, disfrutando de este atardecer, bueno, de lujo. Qué bien, qué bien. Yo soy más de piscina. Yo me siento ahí en mi césped con mi hamaquita y en una sombra, eso sí, importante. Yo estoy peleado con el sol. A mí el sol y yo no nos llevamos bien, así bueno, que pues, aquí estoy en mi piscinica. Pues nada, vamos a aprovechar que es veranito, que estamos un poquito más relajados, que estamos disfrutando un poquito, para hacer unos podcasts un poquito más ligeritos, un poquito más fresquitos, un poquito más rapiditos y bueno, para no cansar tampoco a nuestros oyentes que tanto nos escuchan, que ya estarán un poquito hartos de nosotros, y vamos a hacer unos podcasts, como las palomitas, un poquito más más ligeritos, donde vamos a comentar, ¿no? Así de forma simple y rápida, Fran, por qué y cómo hacemos ciertas cosas en nuestra plataforma, porque si a alguien le interesa y quiere hacer algo parecido, pues genial, guay. Y también para que nos conozcan un poco y sepan cómo hacemos las cosas. Exacto, es una especie de making of así un poco a lo grande, ¿no? Sí, a lo Hollywood. Sí, a lo Hollywood. Mira, hace poco hicimos una encuesta, ¿sabes? Que hemos abierto un grupo de Facebook donde tratamos temas del podcast, y hicimos una encuesta allí, ¿vale? Preguntando si la gente, ¿qué nos aconsejaba la gente, ¿no? Si irnos de vacaciones o que no, o que siguiéramos con los podcasts. Y quedó ahí el tema un poco empate, ¿sabes? Sí, quedó un poco. Entonces, pues he decidido, te llamo a ti y te he dicho, Marco, vamos a hacer una cosa. Vamos a grabar unos podcasts así sencillitos, ¿vale? Y así dejamos contentos a la gente que ha votado porque nos quedemos a hacer el podcast, y a los que nos han dicho que nos vayamos de vacaciones, que nos lo merecemos y no sé qué, pues también, porque grabamos 3-4 seguidos ahora, los emitimos durante todo agosto. Y nosotros nos vamos de vacaciones. Perfecto, la verdad que es genial. Me parece muy bien y además creo que va a ser interesante porque creo que también puede ser interesante, como digo, saber qué es lo que hay detrás de cada cosa, ¿no? Y puede ser, incluso puede inspirar a otras personas, ¿no? A hacer cosas como el tema que hablamos hoy, que vamos a hablar de cómo hacemos el podcast y por qué lo hacemos, ¿no? Que a lo mejor hay algún oyente que se anima y se apunta a hacer un podcast y se atreve a lanzarse. Así que por nosotros encantados. Y si sirve de inspiración para otras personas, pues genial. Y tanto que sí. Yo los podcasts, la verdad es que es de las cosas que no podría que no podía estar sin ella, tío. O sea, engancha mucho, es verdad, ¿eh? O sea, porque te deja, te permite conocer a mucha gente importante dentro del tema de la fotografía, por ejemplo. Y aunque no sea gente importante dentro del mundo de la fotografía, es gente interesante dentro de la fotografía, ¿sabes? Porque nosotros hablamos con mucha gente. Y nos permite eso, nos permite a la vez aprender de toda esta gente que colabora con nosotros. Y nos permite pues estar aquí un rato charlando muchas veces, ¿no? Sobre cosas variadas, como si estuviéramos, no sé, en el bar tomando un café y hablando sobre fotografía, ¿no? Hombre, la verdad que es como leerse un buen libro, ¿no? Un podcast tiene lo satisfactorio, ¿no? De poder compartir con otra persona y normalmente, claro, como estos podcasts son temas culturales normalmente o de inquietudes así un poquito más artísticas, pues suelen gustar mucho, sobre todo el que lo hace, ¿no? Como siempre digo, que el podcast es posiblemente dentro de nuestro proyecto la parte más egoísta, ¿no? Porque es la que disfrutamos más y la que nos pasamos mejor grabando, compartiendo y creo que es la que más me satisface dentro de todo lo que hacemos. Pues a mí por lo menos, Fran, porque tiene ese gancho, ¿no? De que cuando te escriben y te dicen, oye, este podcast me ha encantado, este podcast, muchas gracias por compartir esto, muchas gracias por estar por ahí, porque hay mucha gente que de verdad que nos sigue, ¿no? Y eso te da un subidón de que, coño, haya gente a la que llegues y que le guste tu forma de ser, tu carácter, tu personalidad, que eso
creo que se puede transmitir de muchas formas, ¿no? Pero que creo que en audio, en tema podcast, ¿no? Se traduce de una forma mucho más positiva y mucho más directa que, por ejemplo, de una forma como escribir, o que también se puede hacer, pero es mucho a lo mejor más complicado, ¿no? Tener ese feeling, tener ese enganche, ¿no? Con el tema de tu voz, de tu forma de ser, de tu carácter. Y ya creo que estoy desvelando parte del contenido del podcast de hoy, pero bueno, que es uno de los motivos, ¿no? Del por qué hacemos un podcast, ¿no? De por qué, ¿no? Pues, y una cosa muy, muy bonita, por ejemplo, gente, cuando coincides con gente que a lo mejor que no conoces de nada, ¿vale? Y te dice, ostras, pues tú para mí es como si te conociera de siempre, ¿no? Es como si fueras como si formaras parte de mi familia, ¿no? ¿Por qué? Porque nos está escuchando cada día, ¿no? Y además nosotros que publicamos 3 podcasts a la semana, o sea que si no eres tú soy yo, estamos ahí siempre. Y la gente nos tiene muy interiorizados, ¿no? Y esto es muy curioso porque lo mismo que la gente te sigue, ¿vale? Y te lo agradece cuando te ve o cuando tiene la oportunidad, yo echo de menos un punto de interacción, ¿no? En este sentido. Que yo no he hecho la culpa a nadie, porque realmente si te pones en la piel de la gente que escucha, tú haces lo mismo. Sí, yo hago lo mismo, o sea, claro. Tú escuchas un programa de radio, un podcast, lo que sea, inmediatamente que lo acabas de escuchar, vas a escuchar a otro, ¿no? O te pones a hacer algo, o lo que sea, y no comentas o no participas. Y por eso ese es el punto que más me gustaría a mí, que ya de hecho aprovecho para lanzar aquí el mensaje a la gente. Ese es el punto que más me gustaría a mí mejorar del podcast. Yo, por lo demás, la gente es libre de opinar, y además invito a la gente que nos escriba, que nos diga qué es lo que ve mal del podcast, ¿no? A la vez que también qué ve bien del podcast, ¿no? Pero si me lo preguntaran a mí, esa es la parte que más mejoraría yo del podcast, ¿no? La interacción. No sé si es por cuestión de que nosotros no sabemos a lo mejor hacer que la gente participe, o porque la gente porque es así, ¿no? En general. O sea, que la gente normalmente ya no participa tampoco demasiado, ¿no? Esa es la parte que más me gustaría a mí mejorar del podcast. Sí, bueno, el podcast en sí es un poco, tiene un feedback un poquito bajito, ¿no? Con respecto a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, porque evidentemente grabas un programa y a lo mejor no tienes esa interacción de que sea en directo, o que pueda tener otro tipo de formato, ¿no? Por ejemplo, con alguien que graba un audio en directo, un vídeo en directo, lo que sea, ¿no? Entonces, el podcast, al ser un poquito atemporal, tiene ese pequeño de eso, de que, bueno, pequeña desventaja, ¿no? De que el feedback a lo mejor no es tanto como nos gustaría, pero también, yo qué sé, a mí me gusta reconocer también a toda la gente que se dedica a escribir, ¿no? Y ahí nos escribe, porque, por supuesto, claro, por eso digo que en verdad es que también estamos tan agradecidos a esa gente, porque, claro, es lo que tú dices, Fran, es la sensación simplemente de saber que hay gente que está escuchándote y que te están apoyando, y cuando te llegan esos mensajes de agradecimiento, además que siempre, y digo siempre porque muy rara vez no ha pasado lo contrario, sino ninguna, siempre viene con una muestra de cariño especial. Y eso se agradece muchísimo. Así que si lo que estáis escuchando queréis animar nunca o ir puestos en contacto con nosotros, pues estáis más que invitados a hacerlo. Aprovechad ahora. Sí, os invitamos, porque de verdad que lo valoramos muchísimo y que lo disfrutamos, y la verdad que para nosotros es un empuje bastante bueno. Así que ahora aprovechad este veranito para poneros en contacto con nosotros, que no mordemos, ¿eh? Que nos encanta. Además, hay una cosa que nos gusta mucho, que tenemos un canal de comunicación muy chulo, que es el audio vía WhatsApp, ¿no? Por el teléfono 644-888-999, y que nos encanta porque es una forma de haceros participar directamente del podcast, ¿no? Pues en los lunes con Fotok, por ejemplo, con vuestras dudas, con vuestras consultas, o en cualquier duda, cualquier cosa que nos queráis comentar. Siempre nos gusta más que nos llegue un audio que no algo por escrito, que igualmente se agradece todo, ¿eh? Es como decía Marco, ¿no? Cualquier cosa que llegue a nosotros nos encanta, ¿no? Pero por audio es como si fuera más directo, es como otra cosa, ¿no? Es más chulo, ¿no? Vamos a poner un poquito, vamos a ir al tema del podcast para que no alargarnos mucho, y vamos a explicaros que en este podcast lo que queríamos transmitiros, ¿no? Es por qué y cómo hacemos un podcast, ¿vale? Así que, si te parece, antes ya que hemos desvelado que nos saltamos por las ramas, antes de que comentemos el por qué, ¿no? Vamos a entrar un poquito en cómo lo hacemos,
y después si quieres nos metemos en el porqué. Y vamos a explicar de forma muy breve de qué necesitas para grabar un podcast, ¿no? O cómo lo hacemos nosotros y cómo empezamos y cómo llegamos hasta aquí, ¿vale? Yo, por ejemplo, Fran, cuando empecé a grabar el podcast, de Carrete Digital, yo siempre lo he grabado con lo que tenía en casa, ¿eh? No, nunca he tenido, y digo nunca, me ha hecho falta comprar hasta a partir del podcast, creo que fue 60 o 70, creo casi. O sea, no, los primeros 50 o 60 podcasts lo hice grabando directamente desde el ordenador con el micrófono que venía con el iPhone. Un micrófono con auriculares que tenía también un micrófono incorporado. Con eso, simplemente con eso, ya puedes grabar podcast. O sea, la gente piensa que necesitas hacer una inversión de micrófono, de tener un equipo, tener, no sé, un sitio para grabar especial y para nada. Podcast puedes hacerlos con lo mínimo. De hecho, ya os digo que los 50 o 60 episodios de Carrete Digital, los primeros, fueron grabados siempre así. Y no fue hasta que pasaron todos esos podcasts cuando ya vi que, bueno, a lo mejor me venía bien también invertir un poquito en equipo y hice una compra mínima, tampoco una compra excesivamente cara, donde yo por mi parte, Fran, ahora me contarás cómo grabas tú y qué es lo que tienes, pero yo lo que tengo es un micro, la marca es Samsung Q2U, es un micrófono USB que se conecta directamente al ordenador por USB, sin mesa de mezcla ni nada por el estilo. Es un micro que creo que da bastante calidad para lo que cuesta. Está alrededor de los 60, 55, 65 euros, va variando. Y la verdad que es un micro que da muy buena calidad y bueno, creo que para grabar un podcast es más que suficiente con eso y unos auriculares que por cierto, este micrófono ya venía incorporado en los auriculares, así que con este equipito básico puedes empezar, o sea, no empezar, puedes ya incluso hacer un poquito más, ir un poquito más allá de calidad, ¿no? Porque ya digo que con unos simples auriculares de cualquier teléfono de hoy día actual puedes grabar podcast perfectamente. O sea que técnicamente, Fran, no es que se pida mucho, ¿no? No. Además, si un método muy fácil para aquel que quiera probar suerte en el tema de los podcasts es lo que tú dices y grabarlo desde el teléfono. Hay diferentes aplicaciones en las que te dejan la opción, el mismo teléfono o con alguna aplicación te dejan la opción de grabar el audio, editarlo y subirlo a la plataforma que tú desees. O sea que con el mismo teléfono puedes grabar un podcast. Sí, aunque sí que es verdad que yo, Fran, recomiendo un poquito que si puede pasar por ordenador es preferible, ¿eh? Sí, no, porque claro, la grabación que efectúa el teléfono, la calidad de audio que puede captar el teléfono comparada con la que puede captar el ordenador mediante un micrófono, una mesa de mezclas y la edición posterior de ese mismo audio, no es la misma que te va a dar el teléfono. A ver, aquí hay dos cosas. Una es hacer un podcast en el que con el mismo audio te pueda servir, ¿vale? Y otra es intentar dar un pasito más e intentar compatibilizar el contenido con la calidad del audio. ¿Tú qué equipo tienes tú? ¿Con qué grabas tú? Sí, yo lo que te iba a comentar. Yo empecé a grabar con el mismo iPhone, ¿no? Como dices tú, unos cascos, con el pinganillo del... ¿Pero grababas directamente en el teléfono? Sí. Lo grababa directamente en el teléfono y ese audio me lo pasaba por mail o como fuera o subido al Drive y me lo descargaba en el ordenador. Era joven y atrevido. Y con dinero. Y entonces lo subía, ¿no? Claro, llega un momento en el que dices, sí, vale, así está muy bien, pero me falta un puntito de calidad, ¿no? Y entonces yo me compré un micro Behringer. Buen micro, esa es muy buena marca, ¿eh? Sí, creo, además da muy buena calidad. Sí, muy buena marca. Ahora, dentro del audio es una marca conocida. Sí. Luego también tengo un pie. Pero ¿sabes el modelo del micro? Pues no sabría decirte ahora mismo, me has pillado, tío. Ay, Dios mío. Sé que es un Behringer, pero no sabría decirte exactamente. Pero vaya, que es el que recomiendan los expertos para... Estoy buscando ahora y no... Bueno, no te preocupes, lo dejamos después en las notas del programa. ¿Vale? ¿Te parece? Lo pondremos en las notas. Sí, por si alguien tiene interés en saber con qué equipo usamos, pues perfecto. Exacto.
Sí, además viene muy chulo, viene con un estuche, una caja así grande, como un estuche muy, muy bien presentado, muy bonito. La típica caja que tu mujer va a querer que tires a la basura, ¿no? Y que siempre anda pululando por ahí hasta el día que la tiras y luego es cuando te hace falta. Correcto. Muy bien. Pues eso, este micro, un pie para este micro y una mesa de mezclas que es de marca Koenig 302 USB, que se conecta mediante USB al ordenador, ¿no? O sea, tienes digamos que el micrófono, el micro va conectado sí, mediante un conector a la misma caja y de mezclas y la caja de mezclas va conectada mediante un cable USB al ordenador. Vale, o sea, tú vas incluso un pasito más allá que yo, porque yo no tengo mesa de mezcla, directamente voy con el micrófono a pelo, ¿no? Tú vas directamente a la mesa de mezcla, donde ahí coges un poquillo más de calidad, supuestamente, ¿no? Uh-huh. Vale, guay. Sí, además yo capto este audio, lo capto en el ordenador mediante Audacity. Uh-huh. Ahora hablaremos de las aplicaciones un poco, pero dinos el precio de tu equipo. Pues entre todos salía unos 100 euros aproximadamente. Ah, pues muy bien. Sí, es que ya te digo, hace mucho tiempo que lo compré y no me ¿Pero acuerdo. de pero segunda yo diría mano que o nuevo? No, nuevo. Uh-huh. Nuevo. La mesa de mezcla valía unos 60, el micro valía unos 40 y bueno, ya entre el pie y todo eso, pues a lo mejor son 10 euros más, unos 110 o por ahí. Salía todo el equipo. Vale, pues estaba muy bien. Y los cascos que llevas también aparte, ¿no? Supongo, ¿no? Los cascos aparte. La mesa te deja conectar unos cascos, pero yo lo hago mediante los cascos los tengo conectados directamente al ordenador para tener disociado, digamos, el sonido, ¿no? Para poder grabar la entrada por un sitio y la salida por otro. Vale. Para que no se me mezclen los canales. Vale, creo que con los aspectos técnicos ya podéis hacer una idea de que no somos expertos en audio. Aquí que grabamos con lo que tenemos y con lo que prácticamente buenamente vemos que está medianamente bien. Pero como veis, lo que queremos hacer hincapié sobre todo en este aspecto es que entendáis que más importante que la calidad del audio es el contenido del mismo. Así que si estáis pensando en montar un podcast o tenéis interés en saber cómo montarlo, ¿vale? No preocuparos tanto por los aspectos técnicos, porque ya digo, tanto Frank como yo, bueno, y muchísimos podcasters empezaron grabando con un micrófono sencillo que viene con el teléfono. Imaginaos, ¿no? Pues simplemente con eso vais que chuta. O sea, no tenéis excusa para, por lo menos por medios técnicos, no creo que nadie a día de hoy tenga excusa para comenzar a grabar un podcast, ¿vale? Y esto después de 2 años y medio tenemos estos equipos técnicos, ¿no? Que tampoco tenemos mucho más, que podríamos haber mejorado un poquito más también, pero realmente creemos que debemos de hacerlo paso a paso y sin agobiarnos, creo yo, que lo estamos haciendo lo mejor que podemos y ya está. Yo creo que nuestro equipo es más que suficiente de momento. Esto del sonido es un poco complicado, ¿eh? O sea, es un mundo complejo. Y realmente para que suene bien, hay que tener muchas cosas en cuenta y conocimiento. Y bueno, y conocimientos de los mismos, sí, porque es complicado. Por eso lo mejor es no rayarse, no obsesionarse con el tema del audio. Yo no lo hago desde luego para nada, precisamente por eso, porque no controlo mucho el tema del audio y no me rayo. Lo hago como buenamente pueda y espero que tenga la mejor calidad posible dentro de lo que podemos, de los medios que tenemos, y creo que con eso es más que suficiente. Bueno, con los aspectos técnicos ya he repasado así un poquito por encima. Vamos a hablar de las aplicaciones que usamos alrededor de ella, ¿no? Usamos para grabar, como bien dijo Frank, Audacity para grabar. Normalmente intentamos grabar las pistas por separado siempre que podemos. Por ejemplo, yo estoy grabando mi pista, mi audio lo grabo yo y Frank graba su propio audio. Y después lo intentamos, no, lo mezclamos, ¿vale? Cogemos cada audio, lo unimos y grabamos el podcast con los 2 audios diferentes. Esto es mejor que grabarlo los 2 audios juntos, porque así de esta forma puedes controlar cada audio por separado y decir, por ejemplo, que Marco suene más o que Fran suene menos o viceversa, ¿no? Y podemos tener un control un poquito más exhaustivo de cada pista. Y para ver... Y además porque existe un problema, que es que tú estás en Sevilla, yo estoy en Barcelona y evidentemente este podcast tenemos que grabarlo mediante una conversación online. Claro, efectivamente. Normalmente y históricamente se graba con Skype, pero Skype da una calidad de imagen y de sonido muy pésima, mala. Pésima. E incluso
al que estás llamando, o sea, el que está llamando tiene una calidad aceptable porque es el ordenador que coge el audio, que graba el audio, pero digamos que el que está recibiendo la llamada tiene que pasar el filtro de internet, ¿no? El filtro de Skype, y entonces baja mucho la calidad. Entonces, con la gente, con los colaboradores, con los que ya tenemos más confianza o con los que podemos, les pedimos que graben su audio. Y entonces nos lo envían luego por WeTransfer o por Drive o por donde sea, y luego lo juntamos en Audacity, y entonces es lo que dice Marco, que lo podemos controlar mejor. Sí, nosotros... Seguramente que habréis visto que... Perdona, Marco. No, no te preocupes. Seguramente que habréis visto que hay entrevistas que suenan mejor que otras, y es por esto, porque en algunas no hemos podido pedir el audio para que nos lo envíen y poder editarlo nosotros directamente. Entonces hemos tenido que grabar el audio directamente de la llamada de Skype. Y entonces ahí se puede arreglar un poquito, pero se nota mucho que la calidad no es la correcta. Sí, que te iba a decir que efectivamente que nosotros empezamos, por ejemplo, grabando el audio de Skype y las conversaciones, y que claro, nos dimos cuenta que era horrible, que era malísimo. Entonces había software, ¿no?, que graban el audio de esa tercera persona, pero no era muy muy bueno. Entonces otra alternativa que hemos buscado después de todo este tiempo es lo utilizamos para vernos, tanto para vernos como para que otra persona se una, ¿no?, a una conversación, como una especie de chat en vivo donde podemos vernos la cara a cara, ¿no? Y mientras grabamos el audio. Es una aplicación que conocimos hace poco que se llama Appear.in. Vamos a dejar el enlace en las notas del programa, pero es una pasada porque puedes compartir tu audio de tu webcam, ¿vale? Y puedes ver a la persona que está al otro lado. También tiene muchas cosas. Puedes compartir pantalla, mandar stickers, bueno, hacer muchas cosas que creo que están muy chulo para vernos. Creo que es una alternativa a Skype mucho mejor. Y el audio, lo bueno que hacemos nosotros también hasta hace poco, es grabar el audio de la tercera persona a través de un programa gratuito que se llama OBS. Es un software de código abierto que se utiliza mucho para producción digital, y nos está funcionando muy bien extraer el audio a través de ahí, de por ejemplo, este tipo de conversaciones a través de Appear.in. Lo cogemos directamente desde aquí a través del programa que digo OBS. Es un pelín complejo de configurar, pero si queréis echar un vistazo, bueno, pues es lo que usamos nosotros, ¿no? Y nos ha funcionado mejor que grabar el audio de Skype, que da peor calidad. Pero como ya digo, si queréis empezar y tenéis pensado entrevistar a alguien, no pasa nada porque los audios tengan un poquito de menos de calidad, como digo, siempre que el contenido lo merezca, ¿no? Evidentemente, cuanto más calidad, pues mejor. Creo que el oyente lo agradece también, evidentemente. Claro. Sí, sí. Y pues nada, yo creo que ya tendríamos más o menos claro lo que nosotros hacemos para grabar, ¿no? Bueno, simplemente decir que la forma de unir los audios en Audacity es, pues, hay dos pistas, cada uno es el audio de una persona, y yo lo que hago, voy a deciros más o menos los pasos que sigo para editar esos audios. Pues lo primero es sincronizar los audios, ¿no?, que coincidan uno con el otro. Lo segundo es reducir el ruido, ¿no? Dentro de efectos hay un apartado que dice reducción de ruido, y después lo que hago es ecualizar el sonido. Dentro de ecualización lo que hago es mejorar un poco los agudos, mejorar un poco los graves, ¿no? Y luego normalizar todo. Normalizar todo. Y de eso, pues la verdad es que mejora bastante el bruto del audio. Es un esquema así rapidito de cómo suelo editar yo el audio. Sí, yo lo hago un poco diferente, y bueno, voy a comentar también un truquito que aprendí hace poco de nuestro compañero Siri, que es otro podcaster que tiene un audio excelente. Y estuve, bueno, porque claro, escuchamos sus podcasts, se escuchaban genial, y le pregunté, ¿no?, que cómo lo hacía. Y voy a comentar primero cómo lo hacía yo, porque yo era mucho más flojo que tú, ¿vale? A mí la Audacity, por ejemplo, para editar no me gusta nada, lo veo súper incómodo. Es que es un programa, no sé, antiestético, y no me gusta absolutamente nada para editar. Entonces, si puedo evitar... Bueno, tienes que acostumbrarte un poco. Sí, pero no quiero ni acostumbrarme. Audacity me parece feo para editar. Entonces, directamente no lo hago, ¿vale? Y entonces, yo lo que hacía directamente, cogía el Premiere y monto las pistas en Premiere, sincronizo las pistas en Premiere, hago los cortes todo en Premiere y los
efectos que tú comentas lo hacía mandándolo directamente al Adobe Audition o algo así creo que se llamaba, y hacía lo mismo que tú. Pero bueno, hasta hace poco, porque como digo, Osiris me recomendó un programa que se llama Reaper, en Reaper, ¿vale? Vamos a dejar el enlace también en las notas del programa, donde sinceramente, si pasamos el audio por Reaper, con una configuración súper compleja, de verdad, porque es súper complejo, pero si tiene un poquito de maña y sabe algo de audio, por ejemplo, en mi caso, sé algo de audio, porque trabajé un tiempo durante técnico de sonido tal y cual, sabía un poquito defenderme, pero vamos, técnico de sonido de guerrilla, ¿no? Entonces, con este... Anda por casa. Sí, con este mini guía me defendí y pude configurarlo, y la verdad que la calidad es excelente, os lo voy a pasar por si tenéis interés en hacerlo, pues lo dejo por allí, que seguro que os va a molar. El programa este de Reaper también es un poquito no complejo, pero que tiene también su curva de aprendizaje. Me quedo sin voz. Su curva de aprendizaje con respecto igual que Audacity, pero creo que es un poquito más amigable, bastante más amigable que Audacity, la verdad. Pero bueno, eso es como lo hacemos nosotros a día de hoy. Exacto. ¿Vale? Sí, yo por ejemplo me he acostumbrado a hacerlo con Audacity y sí que estoy de acuerdo contigo en que hay cosas que son mejorables, pero no sé, le he cogido ya el tranquillo y ya le añado las entradas también, que es una cosa que no hemos dicho, ¿no? La entrada, la musiquita que ponemos en todos los podcasts. Uh-huh. Le puedo grabar una pista y ponerla al principio y correr todo un poco más al lado para que poner esta pista al principio. Bueno, no sé, no es una edición muy, muy complicada, pero ya te digo, le he cogido ya un poco el tranquillo al funcionamiento de Audacity y a mí, pues sinceramente, me va mejor. Pues guay. También vamos a comentar eso de que has dicho ahora mismo de la música, que también es importante. Normalmente los podcasts siempre tienen, ¿no? Normalmente suelen tener una entradilla en formato de música que te dice, ¿no? Que el podcast que estás escuchando, más o menos. Y yo voy a recomendar, por ejemplo, una página web para encontrar ese tipo de música. Podéis hacerlo en Audio Jungle. Es una página que dejaremos el enlace también al final de las notas, donde podéis comprar un tema para vuestro podcast a un precio de risa. Estamos hablando de 12, 15, a lo mejor 20 euros. Bueno, perdón, dólares. Que realmente podéis comprar un tema súper potente, súper chulo. Son audios música pensado para todo tipo de personas. Si quieres música para podcast lo vas a encontrar, entradillas, etcétera, y a un precio que son muy buenos y puedes usarlos libremente sin ningún tipo de problema, porque ya sabemos que si vas a coger, por ejemplo, una música propietaria, puedes tener el problema de que, por ejemplo, YouTube te cierre ese vídeo o no te deje después monetizarlo, etcétera. Así que tened cuidado, porque el tema de la música es importante, que tengáis los derechos, o por lo menos que hayáis pagado por ella, o que tengáis los derechos de uso, si es libre, de libre distribución, copyleft, etcétera. Aseguraros de tener el control de esa música, porque os puede fastidiar a la hora de monetizar después eso en YouTube, o bueno, otro tipo de problemas derivados de los derechos de autor, ¿no? Y yo creo que con esto cerramos el cómo hacemos los podcasts, porque no tenemos mucho más misterio, ¿no? No. Vale. Yo creo que sí, que yo con esto ya hemos explicado más o menos cómo lo hacemos, ¿no? Y por qué lo hacemos también, un poco hemos explicado también por eso. Pero creo que si alguien tiene alguna duda de cómo realizamos algún concepto del podcast, pues que no duden en enviarnos su pregunta a nuestro formulario, ¿no? De contacto de la página web, a info@carretedigital.com, y con mucho gusto se la contestaremos. Perfecto. En el próximo podcast hablaremos de por qué hemos elegido hacer podcast, ¿vale? Hemos dicho que hoy vamos a contar cómo hacemos podcast, y en el próximo os hablaremos de por qué hacemos los podcasts. Ya hemos adelantado alguna cosilla, pero sí. Lo desarrollaremos mejor. Vale, y bueno, como digo, si os animáis y empezáis algún podcast por vuestra cuenta, hacérnoslo saber, y sabéis que estáis más que invitados a contarnos, a venir a nuestro podcast, a contar vuestro proyecto, y os daremos difusión, y claramente podemos compartir, ¿no? Buenos momentos, como digo, porque esto al final, como digo, es algo más que egoísta de lo que parece, y nosotros lo disfrutamos muchísimo y lo pasamos súper bien. Y como no nos gusta hablar, Bueno, nos ponen un micro aquí delante y no veas. Sí, supuestamente este podcast iba a ser en podcast de verano y llevamos ya 30 minutos hablando. Pues venga, dejamos que la gente se refresque, se vaya a la playa después de escucharnos, y nada, pues despedimos a todo el mundo hasta la semana que viene. Chao. Adiós.